El Ministerio de Educación, en el marco de su política de cero tolerancia a la violencia, tiene programado la realización de una actividad muy importante para todos los actores de la comunidad educativa. El 22 de febrero es el Día Nacional de la Convivencia Pacífica y Armónica en todas las unidades educativas de nuestro Estado plurinacional. Para esto, les invito a usted, papá, mamá, maestro, maestra, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, sumarse a este día, ¿no? En este día queremos reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, la resolución de conflictos de manera pacífica y así con estos instrumentos poder trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. Patricia Flores Velázquez nació en Bolivia el 21 de febrero de 1989. A sus 10 años, su nombre se dio a conocer por haber sido víctima de un brutal crimen. La pequeña asistía a la unidad educativa Vicente Juaristi Eguino y por más de 15 años se estuvo luchando por obtener justicia y por llevar tras rejas a los responsables. Un caso que sin duda alguna marcó a todo un país. Patricia había asistido a su escuela como de costumbre, pero el 27 de agosto de 1999, cuando ya tenía 10 años, la pequeña desapareció. Ese viernes ella fue al colegio y su madre la acompañó. Una vez que llegaron a la puerta de la institución, ella le dio un beso e hizo un vago gesto de despedida con la mano cuando cruzó la puerta de la institución educativa, de donde nunca más iba a salir para abrazar a la mujer que le dio la vida. A pesar de que la pequeña había llegado y entrado a la institución, jamás llegó a entrar a su salón de clases. Marta, quien era madre de Patricia, llegó a contar que su hija era una jovencita muy dulce, obediente, pero que también era muy tímida, razón por la cual también su madre constantemente la protegía. Además de eso, Marta también llegó a decir que su hija era su tesoro, que era lo más apreciado para ella, así que siempre la llevaba a todas partes, nunca dejaba que su hija fuera a ningún lado sola. Al comienzo, Patty tenía contratiempos con el estudio, se aplazó un curso y sufría dislexia. Escribía el 3 como si fuera la E y su número 5 tenía más apariencia de ser una letra S. Pero lo que más le quitaba el sueño a Marta eran las convulsiones que Patty sufría cuando era más pequeña. Ya estando en el tercero B, Patricia ganó fama de ser una estudiante inteligente y solidaria, pero lo que nunca se quitó fue aquella timidez que la acompañó incluso en el recuerdo de sus compañeros que hoy día ya son adultos. Patricia contrastaba con su estatura, delgada, con el cabello lacio hasta los hombros, era la más alta de su curso. Así fue que en 1999 se dedicó a jugar voleibol y un día después de que ella desapareció, iba a defender los colores de la selección de su curso. Ese 27 de agosto, César Flores, padre de Patricia, pasó a recoger a su hija como era de costumbre. Él llegó a contar que Patty siempre esperaba dentro de la escuela y que justo ese día él llegó 10 minutos antes. Pero al paso de los minutos se dio cuenta de que su hija no salía. Así que César llamó a su esposa muy preocupado y le preguntó que dónde estaba Patricia. Marta, sin duda alguna, se llegó inmediatamente a la escuela y le preguntó a la portera de nombre Berna Ponce, pero esa persona le respondió que no había visto a Pato y que además no se había percatado del ingreso de la niña a la unidad educativa esa mañana. Seguido de eso, también se le preguntó a la maestra de Patricia si había visto a la niña, si ella había entrado a su salón, a lo que ella respondió que la niña no había estado en toda la mañana, que no la habían visto. De hecho, la maestra también le preguntó a Marta si realmente ella había llevado a la pequeña a la escuela, a lo que Marta completamente segura dijo que sí la había llevado, que ella misma había visto cuando ella había ingresado a la unidad. A partir de ese momento, la familia Flores Velázquez empezó a vivir un completo infierno. El viernes 27 y el sábado 28, la familia fue a 5 canales de televisión para poder contar la desaparición y poder pedir ayuda. En la entonces Policía Técnica Judicial, un guardia les dijo:
Como saben que se ha perdido, tienen que pasar 24 horas y tienen que hacer memoriales y escritos. Inmediatamente mandaron a fotocopiar cientos de panfletos en los que se veía a la pequeña vestida de chef. Ya para el domingo 29, las vías cercanas a la Plaza Pérez Velasco amanecieron repletas de los panfletos con las fotografías de Patty. Para el lunes, los primeros uniformados que prestaron socorro a la familia fueron de la Policía de Ayuda al Ciudadano. Desesperados, la familia también se llegó a un lugar donde se acostumbraba a ver drogadictos, borrachos, pero salieron con las manos vacías también de ese lugar. Aparentemente nadie había visto a Patty, ni en la escuela, ni en ninguna otra parte. Fue entonces así que pasaron 5 días de la desaparición, cuando lamentablemente Patricia fue encontrada sin vida en el depósito de la escuela. Cuando la maestra Luisa Carrillo estaba pidiendo permiso para que su hija fuera a buscar un colchón en ese lugar, a lo que la niña fue a ese depósito y al abrir la puerta, lo que se encontró en ese lugar sin duda alguna la impactó, la horrorizó al ver ese cuerpo tendido sin vida. Ese mismo día se dio el levantamiento legal del cadáver, se le practicó una autopsia y se pudo determinar que la niña falleció tras ser asfixiada con un cinturón y se pudo determinar también que había sido abusada sexualmente. Fue así como una multitud se sumó para exigir justicia, mientras la Plaza Murillo estaba cercada por padres de familia. En la PTJ, por otra parte, se estaba cerrando el círculo sobre un sospechoso y el jueves 9 de septiembre de 1999, en una conferencia de prensa, se pudo anunciar que el asesino de Patricia era Odón Mendoza Soto, el regente de la escuela. Al dolor y la impotencia que estaba viviendo esta familia también se fueron sumando muchísimas más personas. Era muy indignante saber que alguien mismo de la institución había sido la persona culpable o la persona responsable de lo que le había ocurrido a esta pequeña de tan solo 10 años de edad. Entonces, ¿dónde quedaba la seguridad de esa institución? ¿Qué había pasado con los profesores? ¿Qué había pasado con los vigilantes? ¿Con la directora? ¿Por qué había ocurrido algo tan aberrante dentro de esta institución sin que nadie, absolutamente nadie, se diese cuenta? El involucrado fue remitido 24 horas después a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, porque se temía que lo ajusticiaran en la San Pedro. Funcionarios de la Corte Superior de Justicia evitaron que una multitud acabara con su vida tras su audiencia. Muestras de vello púbico, manchas de sangre, un cinturón y una huella de calzado fueron las pruebas más importantes que se esgrimieron en contra de Mendoza, en un juicio en el que, de inicio, al menos 6 magistrados se excusaron de atenderlo, hasta que los expedientes fueron tomados por Betty Yañíquez, entonces jueza de instrucción en lo penal. Pero en el trayecto también se descubrió que otras personas más tenían acceso al lugar donde se había encontrado el cuerpo de Patricia. Una de ellas era Reinaldo Flores Barrera, yerno de la portera del turno de la tarde, Margarita Uceda. Él acudió a declarar y fue detenido bajo el cargo de cómplice. El abogado de Reinaldo Flores lo que dijo era que esta persona había sido acusada porque en ese momento tampoco tenían a quién acusar, simplemente porque esta persona no tenía muy buenos antecedentes, ya que era alcohólico, frecuentaba la zona y simplemente por esa razón lo decidieron considerar como sospechoso. Por otra parte, la jueza Yañíquez convocó al agente Kevin Currier del FBI de los Estados Unidos. En ese momento se intentó dar certeza científica a las pruebas tomadas por la PTJ. Sin embargo, estas se hallaban contaminadas, cosa que terminó complicando demasiado este caso. Pero en junio del 2002, los resultados de los estudios del FBI, en base a pruebas de ADN halladas en las prendas de Patricia, apuntaron a otro presunto culpable, de nombre José Luis Flores. Cabe destacar que estas otras 2 personas consideradas sospechosas también tienen el mismo apellido que Patricia, es decir, Flores, pero no son familiares de ella, no guardan ningún tipo de relación con la menor. Simplemente hubo coincidencias con estos apellidos con el de la víctima.
Así fue como José Luis Flores, de la noche a la mañana, se convirtió en el principal sospechoso de los tres, sobre todo por ser acusado como un violador en serie y tras cotejar su ADN en los casos de Patricia y la violación y asesinato de Dora Hanco. Este último sospechoso que les acabo de mencionar tenía antecedentes penales, evidentemente podía haber cierta relación con el caso de Patricia, pero también José Luis Flores llegó a decir que en ese momento la forma en que se tomó las supuestas pruebas no habían sido de la mejor manera. Es decir, la evidencia que se tenía era de un caso anterior donde él había sido ya condenado, juzgado y que no guardaba ningún tipo de relación con Patricia. No eran evidencias nuevas, sino que simplemente decidieron tomar aquellas evidencias y considerarlo a él sospechoso porque simplemente también había estado cerca de aquel lugar, de la institución. Y mucho antes de que se considerara a José Luis Flores como el principal sospechoso o el responsable del crimen, ya se estaba considerando las condenas que se les iba a dar a los otros dos primeros sospechosos. Pero cuando surgió esta evidencia, y digo entre comillas evidencia es porque no se tenía muy claro, así que decidieron dejar a un lado a las otras dos personas que no las terminaron enjuiciando, no las terminaron condenando, sino que se centraron en José Luis Flores. Lo que quiere decir esto es que la Corte Suprema de Justicia terminó absolviendo a Reinaldo Flores y a Odón Mendoza. Y el 16 de noviembre de 2009, el juicio se anuló hasta el vicio más antiguo. De estas tres personas que ya se tenían detenidas, todavía no se había dado ninguna sentencia definitiva y de hecho no se tenía claro quién había sido el responsable. Y mientras sucedía todo esto, no se podía dar ningún tipo de condena. El crimen ocurrió en 1999 y con todas las evidencias que se habían, con los tres sospechosos que se tenían, pueden creer que no hubo ninguna decisión durante 15 años. El caso básicamente se estancó, no se siguió avanzando y por 15 años no hubo justicia para Patricia Flores ni para su familia. Fue entonces en agosto de 2014 cuando una jueza finalmente decidió sentenciar a 30 años de cárcel y sin derecho a indulto a Odón Mendoza, a la primera persona que se había considerado sospechosa y que después habían dicho que no tenía nada que ver, pues finalmente después de 15 años decidieron decir que sí, que él había sido el culpable, que todas las pruebas lo comprometían a él. La abogada de la familia de la víctima, Paola Barriga, informó que la jueza valoró los resultados de una prueba de ADN realizada a Mendoza, que fue comparada con los restos encontrados en un palo de escoba con el que supuestamente se dañó las partes íntimas de la menor. Asimismo, se confirmó que la enfermedad venera que tenía el sentenciado también fue detectada en el cuerpo de la fallecida y las medias de la niña tenían restos de semen del acusado. Por otro lado, las huellas de Mendoza se encontraron en el depósito donde fue hallada la pequeña y en el baño, además de pruebas psicológicas que determinaron que el sentenciado tenía tendencias a la pedofilia. Luego de estos 15 años y que finalmente se diera una sentencia firme, la jueza Morales terminó absolviendo de culpa a los otros dos sospechosos del crimen, en este caso José Luis Flores y a Reinaldo Flores Barrera, por existir supuestamente pruebas semiplenas y que no existían elementos concluyentes por complicidad. Por otra parte, la exdirectora del colegio de Patricia, María del Rosario Vargas de Villarroel, y las dos porteras, Margarita Oceda y Berna Ponce, recibieron una condena de 1 año por incumplimiento de deberes. Hace algún tiempo la pesquisa había dado un giro al señalar como posible autor del crimen a Flores y de esa manera se había absuelto a Odón Mendoza. Sin embargo, los indicios fueron eliminados con otros recursos y pericias presentadas por la parte querellante, y es así como se dio a conocer esta nueva decisión. Por otra parte, también quiero mencionar lo que fueron las graves irregularidades en el caso de Patricia Flores, porque realmente es muy aberrante ver cómo tuvieron que pasar 15 años para que finalmente se le hiciera justicia a esta pequeña, justicia a la familia para que también pudieran descansar y ya olvidarse de esta pesadilla y pudieran llevar su duelo sin ver más a esta persona que les había arrebatado la vida a su angelito.
Como podemos ver en el video, la comunicación es lo que nos permite trabajar conjuntamente, entendernos mutuamente para lograr cosas que probablemente no podríamos lograr solos. Por esto es tan importante ser buenos comunicadores. Y para ello deberíamos ser comunicadores asertivos. Pero ¿qué es exactamente esto de la comunicación asertiva? Ser asertivo es un estado mental, un estado emocional. Es el estar aquí y ahora, estar presente y entender qué es lo que estoy comunicando, qué es lo que quiero que la otra persona entienda y poder llegar a acuerdos funcionales para ambos. Es importante notar, ser asertivo no significa ser agresivo. A veces los confundimos. Creemos que cuando una persona llega y se impone de una manera impositiva, está siendo asertiva, pero esto no es cierto. Cuando somos asertivos, estamos comunicando con claridad, con tranquilidad. Estamos abriendo el espacio para el diálogo, para que podamos conversar, para que las ideas fluyan y para que podamos llegar a acuerdos donde todas las partes involucradas estén satisfechas con lo que está sucediendo. Esto es lo que significa ser asertivo. Oye, nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. Nosotras llegamos primero, así es que vamos a ensayar. Aquí está puesta la red, así que nosotras la vamos a usar. Pues de aquí no nos movemos. ¿Ah, sí? Pues nosotras tampoco. A ver quién puede más. Los conflictos son situaciones en las que los pensamientos, las necesidades, los intereses y los valores de dos o más personas se contraponen. Nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. ¿No pueden ensayar en otro lado? Este espacio nos sirve porque es más amplio. Les propongo que revisemos los horarios en que está libre la cancha y los dividamos. Todavía faltan 4 días para el sábado. Está bien, nosotros también trataremos de ensayar en otro lugar algunas partes del baile, pero sí necesitamos la cancha. De acuerdo. Suerte en su baile. Suerte en su partido. Emplea el diálogo, la empatía y la negociación pacífica para resolver los conflictos. Con una actitud positiva y cediendo razonablemente, ambas partes pueden llegar a un acuerdo y resultar beneficiadas.